Buenas noches, comunidad de Shade. ¿Cómo están? Prepárense para escuchar más historias de terror en Tijuana. Comencemos ya. No sé bien cómo empezar esto. Supongo que lo más honesto es decir que no creía en estas cosas. Nunca fui de inventar historias, ni de creer en nada que no pudiera explicarse. Pero lo que me pasó, no sé cómo explicarlo. Todo empezó con una marca, una línea delgada, casi imperceptible, justo detrás de mi oreja izquierda. Pensé que era una cicatriz vieja o algo así. La noté por casualidad, tocándome el pelo mientras me cepillaba los dientes. Pasé el dedo y sentí como si fuera una cicatriz. Recta. Demasiado perfecta para ser un simple corte. Fui a mostrársela a mi mamá, solo por curiosidad. Pensé que me iba a decir que era de cuando me caí de la bicicleta o algo así. Pero su reacción fue lo que realmente me asustó. Se congeló. Literalmente. Se puso pálida y dejó caer el plato que estaba lavando en el fregadero. Le pregunté qué pasaba y solo dijo, eso no podía haber vuelto. Me reí, medio confundido. Le pregunté de qué hablaba, pero dijo que no era nada. Pero la forma en que lo dijo no era un simple nada. Había algo ahí. Más tarde esa misma noche, escuché a mis papás discutiendo en voz baja en la cocina. Me acerqué despacio, sin hacer ruido. La voz de mi mamá temblaba. Él tiene la marca otra vez, Miguel. La vi con mis propios ojos. Y mi papá respondió algo como, no debía haber vuelto. Eso se acabó hace años. Me quedé parado en la oscuridad, tratando de entender. Al final, cerré la puerta de mi cuarto con fuerza para que supieran que los había escuchado. No pasó mucho tiempo y mi papá vino a verme. Se sentó en la orilla de mi cama, en silencio. Después dijo, hay algo que nunca te contamos. Dijo que cuando era bebé de unos 7 meses, desaparecí por 2 horas. Vivíamos en otra casa en ese entonces. Era de mañana. Mi mamá fue a mi cuarto y la cuna estaba vacía. Llamaron a los vecinos, a la policía, a todos. Nadie me encontraba. Mi papá contó que fue una pesadilla. Mi mamá casi se desmayó del llanto. Pensaron que me habían llevado. Pero 2 horas después, me encontraron de nuevo en la cuna, exactamente en el mismo lugar. Dormido, como si nada hubiera pasado, solo que había algo distinto, una marca detrás de la oreja, la misma que tengo ahora. Según él, la marca desapareció con el tiempo, así, de repente, y prometieron no volver a hablar del tema. Me pareció una locura. Le pregunté si tenían fotos, si me llevaron al médico, cualquier cosa. Mi papá solo negó con la cabeza y dijo que mi mamá tenía miedo de tocar el tema. No es normal, dijo. Eso no fue una simple desaparición. Me reí, nervioso, y le pregunté qué creía que fue entonces. Respiró hondo y dijo, no lo sé, solo sé que te devolvieron algo que no era de aquí. Desde ese día empecé a notar otras cosas. Primero, los sueños raros, con mucha luz, una luz blanca, casi azulada, demasiado intensa para abrir los ojos, y sonidos, como de metal golpeando, puertas automáticas abriéndose, un zumbido de fondo, constante, y voces, pero había una que sobresalía, una voz masculina, baja, que me llamaba. No gritaba, solo decía mi nombre, como si estuviera en otra habitación. Solo que el nombre que decía no era el mío. No decía Miguel, decía Luis. Siempre el mismo nombre. Luis, vuelve. Me despertaba sudando, con dolor de cabeza, siempre alrededor de las 3 de la mañana. Y cuando me miraba en el espejo, la marca parecía más clara. Llegué a tomarle una foto para ver si me estaba volviendo loco. Se la mostré a mi mejor amigo, Andrés, pero él pensó que era solo paranoia. Eso parece una cicatriz común, bro. Capaz te golpeaste de chico. Pero no era solo eso. Empecé a olvidar cosas. Pequeñas al principio. Dónde dejé las llaves, qué almorcé, dónde estacioné. Luego empeoró.
Olvidé el nombre de un amigo de infancia. Olvidé la contraseña del celular. Fui al médico, neurólogo. Me pidió algunos exámenes. Dijo que podía ser estrés o algo como migraña con aura. Pero todo salió normal. Quizás psicológico, dijo. Me mandó a terapia y fui. Conté parte de la historia, no toda. La psicóloga sugirió que tal vez lo que me contaron mis padres me impactó más de lo que yo creía. Pero ¿cómo explicar la marca? ¿Los sueños? ¿Y por qué sentía que no era yo? No era solo confusión mental. Era como si estuviera olvidando quién era y recordando algo que nunca viví. Una vez, esperando el autobús, un hombre pasó por mi lado y dijo: «¿Volviste?» Así, sin más. Me giré y le pregunté qué había dicho. Me miró raro, como si se hubiera confundido. «Perdón, pensé que eras otra persona», pero me quedé con eso en la cabeza, porque esa era justo la sensación, que había vuelto de un lugar del que no recuerdo haberme ido. Un lugar frío, con luz fuerte y olor a metal. Empecé a encerrarme más en mi cuarto. Mis padres lo notaron. Mi mamá volvió a ponerse nerviosa. Me miraba como si esperara que algo pasara. La semana pasada me desperté con sangre en la almohada. No mucha, pero suficiente para asustarme. Fui al espejo y la marca detrás de la oreja estaba distinta, como si me la hubieran cortado otra vez. Una línea delgada, roja, recién cerrada, como una sutura. Me puse a temblar. Casi voy al hospital, pero algo me detuvo. Era como miedo de descubrir lo que ya intuía. Empecé a grabar audios antes de dormir, para ver si decía algo dormido. La segunda noche, escuché un susurro en el audio. Muy bajo, pero entendible. La misma voz: «Luis». Después de eso, me quedé horas sentado en la cama, sin saber qué hacer. Le di replay 1000 veces, subí el volumen, intenté asegurarme de que era real. No era mi voz, era otra, grave, lejana, como si viniera del otro lado de una pared. Y decía el mismo nombre: Luis. Empecé a pensar si realmente me estaba volviendo loco. Pero luego mi mamá entró al cuarto y vio mi cara. Debía estar pálido, porque solo preguntó: «Pasó otra vez, ¿verdad?» Y ahí me quebré. Le conté todo: los sueños, el dolor, la voz. Ella se sentó a mi lado, en silencio, y me contó más de lo que esperaba. Dijo que cuando me encontraron de nuevo en la cuna, yo estaba distinto, que lloré durante horas y después pasé días mirando fijo a la pared, que mi voz cambió un poco cuando empecé a balbucear, que parecía otro bebé. Pensé que era una exageración, pero ella hablaba con tanto miedo que le creí. También me dijo que, después de que la marca desapareció, mejoré. Me volví normal, como dijo ella, pero ahora estaba viendo la misma mirada que vio cuando era bebé. Me obsesioné. Empecé a buscar cosas raras, desapariciones, fenómenos sin explicación. Encontré un foro viejo donde algunas personas contaban experiencias parecidas. Marcas detrás de la oreja, desmayos, sueños con luces y voces llamándolos por nombres distintos. Uno decía que lo llamaban Elías, otro Mateo. Todos tenían la misma marca fina detrás de la oreja izquierda, y todos decían sentir que estaban siendo activados de nuevo. Esa palabra me quedó grabada en la cabeza. ¿Activados? ¿Por quién? ¿Para qué? Empecé a creer que algo había sido puesto en mí cuando desaparecí, algo que ahora volvía a funcionar. Sé cómo suena todo esto. Parece teoría conspirativa, pero no intento convencer a nadie. Solo quiero dejar registrado lo que pasó, o lo que todavía está pasando, porque los sueños se volvieron más intensos. Ahora veo rostros, rápidos, medio distorsionados, y veo salas que no existen acá. Todo con ese mismo sonido metálico de fondo. A veces me despierto diciendo palabras que no reconozco.
Una vez grabé y repetía, Nolu, Sec. No sé qué significa. Lo busqué en traductores, en Google, nada. Parece un idioma inventado, pero al mismo tiempo suena familiar, como si ya lo hubiera sabido antes. Mi identidad se está volviendo borrosa. Me he sorprendido firmando con otro nombre. Una vez, en clase, llené un formulario y escribí Luis M. Y recién me di cuenta después. Me asusté tanto que rompí el papel. A veces me miro al espejo y no me reconozco, como si mis rasgos estuvieran cambiando. Cosas sutiles, pero reales. Mis ojos se ven más oscuros, mi piel distinta, no sé cómo explicarlo. Le conté a la psicóloga, pero dijo que podía ser percepción distorsionada por ansiedad. Tal vez, pero no siento que siga siendo el mismo Miguel de antes. Hay algo más en mí. Volví a hablar con mi papá. Le pregunté si de verdad creía que todo esto venía de otro lugar. Dudó, después dijo, no lo sé, solo sé que desapareciste y volviste distinto. Y después agregó, a veces siento que todavía no volviste del todo. Eso me dolió más de lo que esperaba. ¿Será que nunca fui yo realmente ese entonces? ¿Y si solo soy un reemplazo o algo similar? Empecé a cuestionar todo sobre mi infancia, todo lo que recordaba. ¿Son realmente mis recuerdos? ¿O fueron implantados de alguna forma? Suena absurdo, lo sé, pero ¿y si no lo es? Otra cosa rara. Empecé a oír sonidos electrónicos aunque todo estuviera apagado. Como si hubiera una máquina encendida en algún lugar cercano. Un zumbido continuo, bien leve, que nadie más escucha. Fui al otorrino, pero nada anormal. Pruebas normales, audición perfecta. Entonces, ¿por qué lo escucho? ¿Y por qué parece aumentar cada vez que estoy solo? A veces, cuando el sonido es más fuerte, la marca detrás de la oreja pica, como si estuviera viva. Una noche, traté de cortarla un poco con una hojita de afeitar, solo para ver, sangró. Pero debajo, parecía haber algo duro, parecía un pequeño punto metálico, minúsculo. Me entró el pánico. Corrí al baño, lo lavé, le eché alcohol, puse una curita. No le conté a nadie. Me quedé mirando eso en el espejo, con la sangre secándose. Sentí un mareo fuerte, un dolor de cabeza brutal me tumbó en la cama. Me desmayé. Cuando desperté ya era de día. Corrí al espejo, me saqué la curita. La marca seguía ahí, fina como siempre, sin señales del corte. Ninguna costra, nada, como si nada hubiera pasado. Casi tiro el espejo al piso. Sé lo que vi, lo toqué. Era algo metálico debajo de la piel. Llamé a Andrés, desesperado. Le pedí que viniera, no le conté todo, pero le mostré la marca. Le dije que sentía que había algo abajo. Hizo un chiste tonto, tipo, eres un cyborg ahora. Pero después me vio la cara y se quedó serio. Me miró fijo y dijo, te está pasando algo, bro. Estás distinto. Y me contó que, hace unos días, me vio por la calle, pero que parecía otra persona. Que mi forma de caminar era rara, más rígida, automática. Pensó que fue su imaginación. Ahora ya no está tan seguro. Después de eso, dejé de salir. Cerré todo. Mis padres están preocupados, pero ya no saben cómo ayudar. Yo tampoco sé qué hacer. Tengo miedo de dormir, miedo de despertar y estar en otro lugar. O peor, miedo de no despertar como yo mismo. Hace unos días soñé que veía mi reflejo en un vidrio, pero el reflejo no me seguía. Sonreía solo. Y en sus ojos había luz, azul, fuerte. Me quedé paralizado. Me desperté gritando. Mi mamá lloraba al lado de la cama. Solo dijo, vinieron otra vez, ¿en verdad? No tuve valor para preguntarle qué quería decir con eso. Vinieron otra vez. ¿Quiénes son ellos? Tenía miedo de la respuesta. Ella solo tomó mi mano y se quedó ahí, en silencio. Esa noche, me quedé despierto hasta el amanecer. Y por un momento, pensé que vi una luz azul moverse detrás de la cortina. Cuando fui a mirar, no había nada.
pero el zumbido aumentó. Parecía estar dentro de mi cabeza. Me tapé los oídos, pero no sirvió. Era como si vibrara dentro de mí. Empecé a llorar, solo, sin entender qué me estaba pasando. Lo más extraño es que, por más miedo que tenga, a veces siento una especie de calma extraña, como si una parte de mí aceptara todo esto, como si ya supiera. Cuando la voz me llama Luis, hay algo dentro de mí que quiere responder, que reconoce ese nombre. Y eso me asusta más que nada, porque si no soy Miguel, ¿quién soy? ¿O qué soy? Mis recuerdos se están borrando. Soñé con una mujer que decía ser mi madre, pero no era la mía. Tenía otra voz, otro rostro, pero yo confié en ella. Fui al ático a buscar álbumes antiguos. Quería ver fotos de mi infancia. Traté de encontrar alguna donde tuviera la marca. No encontré ninguna, pero, curiosamente, noté que había un vacío de 2 meses sin fotos. 2 meses después de mi desaparición, pregunté a mis padres y mi papá quedó en silencio. Mi mamá dijo que estaban demasiado afectados para sacar fotos en ese tiempo. ¿Será? ¿O estaban ocultando algo? Empecé a desconfiar de todo, de todos. ¿Y si ni siquiera son mis padres? Esa idea me rompió por dentro. Comencé a escribir todo en un cuaderno, como un diario. Pensé que eso me ayudaría a mantener la mente en orden. Pero otro día, cuando lo releí, la mitad estaba en otro idioma, y fui yo quien lo escribió. Reconocí mi letra, pero no recordaba haber escrito eso. Saqué fotos, busqué las palabras, nada, como si fuera un código. Tenía miedo de mostrarlo a alguien. Rompí las páginas y las quemé en el patio. El olor a humo me dio náuseas, y juro que por un segundo escuché esa voz de nuevo, más clara que nunca. Luis, ya casi es hora. Después de eso, tuve un colapso. Perdí el conocimiento por horas. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo de mi cuarto. Mi mamá lloraba afuera, rezando. Dijo que me oyó hablar en voz alta, en un idioma que no entendía, y que cuando intentó entrar, la puerta estaba cerrada desde adentro. Pero no recuerdo nada, ni haber cerrado la puerta ni haber hablado. Mis sentimientos están confusos, no es solo psicológico, es otro tipo de cosa, algo que no sé cómo nombrar. Decidí grabar todo con cámara también. Dejé el celular grabando toda la noche, apuntando hacia mí. Al día siguiente, vi el video. La mayor parte del tiempo dormía, me movía de lado, pero alrededor de las 3:17 algo pasó. Mi cuerpo se sentó en la cama, derecho, sin expresión. Miró directo a la cámara, ojos abiertos, sin pestañear, y dije algo. Sin mover los labios, la voz salía, pero mi boca no se movía. Luis está despertando. Luego me acosté de nuevo, como si nada pasara. Borré el video al instante. No pude verlo hasta el final. Empecé a evitar los espejos. Algo en mi rostro está cambiando, o al menos eso creo. Hay días que me miro y parezco otro. La forma de los ojos, la línea de la mandíbula, todo sutil, pero diferente. Mis padres dicen que no notan nada, pero no viven en mi cabeza, y dentro de ella hay algo, o alguien. Pensé en buscar ayuda espiritual, pero ¿qué tipo de ayuda pediría? Hola, creo que no soy yo mismo. ¿Quién me creería? Me pregunté si hay más personas viviendo esto en silencio, y si hay más Luises en otros cuerpos. Me obsesioné con el nombre. Busqué Luis Plas desaparición Plas marca. Encontré un artículo viejo de un periódico de 1998. Un niño llamado Luis, de 8 meses, desapareció por 1:30 en la ciudad vecina. Lo encontraron durmiendo en la cuna. Los padres dijeron que tenía una marca detrás de la oreja, idéntica a la mía. El caso nunca se resolvió. Traté de contactar el diario, pero nadie respondió. Y lo más loco, el rostro del bebé en la foto se parecía mucho al mío, igualito.
El artículo decía que murió años después en un accidente, pero ¿y si no? ¿Y si yo soy él? ¿Y si Miguel nunca existió? La línea entre mis recuerdos y mis sueños se está borrando. Ayer confundí la voz de mi mamá con la de la mujer de mis sueños. La llamé otra. Se asustó. Dijo que cuando era bebé solía decir ese nombre, en los días después de la desaparición, pero nadie sabía qué significaba. Empecé a repetir ese nombre sin darme cuenta. Otra, 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 como si fuera una llave, un comando. Tengo miedo de lo que pasará si sigo diciendo eso, pero no puedo parar. Intenté distraerme, volví a estudiar, salí, vi gente, pero todo se siente falso, como si el mundo fuera un escenario y yo no perteneciera. A veces miro al cielo esperando algo. No sé qué, solo espero. La luz azul volvió en los sueños, pero ahora con una sensación buena, como un reencuentro. Y eso me asusta aún más, porque empiezo a querer ir, quiero volver. Pero ¿volver a dónde? Empiezo a entender que el yo de ahora no es el original, quizá nunca lo fue. Anoche soñé que flotaba, pero no era un sueño común, era más real. Sentía que mi cuerpo perdía peso, como si una fuerza invisible me estuviera levantando. La luz era intensa y todo vibraba a mi alrededor. Había muchas voces hablando al mismo tiempo, en idiomas que no entendía, pero que, al mismo tiempo, comprendía. En medio de eso, una figura me tocó, no con las manos, sino un toque mental, y dijo: «Luis, estás casi completo». Me desperté llorando, pero no de miedo. Era como si hubiera encontrado algo perdido. Pasé el día en silencio, incapaz de hablar con nadie. Sentía que algo se acercaba, algo inevitable. Mis padres intentaban distraerme, llamarme a cenar, conversar, pero los miraba y sentía una distancia enorme, como si estuviéramos en mundos distintos. Traté de escribir una carta para explicar todo, por si algo me pasaba. Pero cada vez que intentaba poner en palabras lo que sentía, me bloqueaba. Nada parecía suficiente. ¿Cómo explicas que sientes que estás siendo tomado por algo que quizás siempre fue parte de ti? ¿Cómo decir que ya no sabes quién eres? Esa noche dejé el celular grabando otra vez, pero esta vez apunté la cámara hacia el techo. Cuando vi el video, había un momento, unos 3 segundos, donde todo se volvió blanco. La pantalla se iluminó muchísimo, luego volvió a la normalidad. Revisé el archivo y no había cortes. Era como si algo hubiera pasado justo ahí. Y en ese momento tengo un vacío en la memoria. Me asusté mucho. Sentí que la marca picaba, pero no como antes. Ahora late, como un corazón. Y cada vez que late, algo dentro de mí responde, como un eco. Hoy recibí un mensaje anónimo, de un número desconocido. Solo decía: ¿recuerdas ahora? Y un audio con ruidos metálicos y una voz lejana que repetía: Luis, es hora. Lo borré de inmediato, pero el número ya no existe, no aparece en mi historial. Intenté rastrearlo, sin éxito. Entonces me miré en el espejo. Por primera vez, sentí que yo ya no estaba ahí. Los ojos que me miraban eran míos, pero no lo eran. Sonreí sin querer, una sonrisa que no sentí como propia, y por primera vez respondí en voz alta: sí, recuerdo. Después de eso, salí al patio. Era madrugada y el cielo estaba despejado. Estuve ahí por más de 1 hora, esperando. ¿Esperando qué? No lo sé. O tal vez sí. Vi una luz azul a lo lejos en el cielo. Pequeña, no se movía como un avión ni parpadeaba como una estrella. Solo estaba ahí, presente, observando. Sonreí otra vez, sin querer. Y dije bajito: estoy listo. Pero algo dentro de mí tembló como si una parte humana aún gritara. Corrí adentro, cerré todo, me acosté con el corazón acelerado y recé. Por primera vez en años. Desperté con mi mamá sentada a la orilla de la cama. Los ojos rojos, me miró y dijo: llorabas dormido, repetías no quiero ir, pero no recuerdo nada.
Mis sentimientos están confusos. Hay días en que creo que todo es psicológico, que estoy al borde de un colapso. Pero entonces llegan recuerdos que no me pertenecen. Un olor, una imagen, una palabra, y tienen demasiado sentido para ser inventos. Empecé a escribir esas palabras. Algunas se repiten: Sila, Orben, Sutra. No sé qué significan, pero sé que son míos. Hoy noté otra cosa. La marca. Ahora brilla un poco, muy tenue, casi invisible, pero con luz directa refleja, como metal. Con una lupa vi pequeños trazos alrededor, como circuitos. Ya no puedo negar que esto no es humano. O por lo menos, no solo humano. Pasé horas mirándola con miedo y fascinación. No le dije a nadie, ni a Andrés, ni a mis padres, porque sé que esto no se puede detener. Lo que sea que está dentro de mí se está activando, avanzando como un programa ya iniciado. Fui a la playa solo. Miré el mar mucho tiempo esperando paz, pero fue peor. Sentí que no pertenezco a este lugar, como turista en mi propia vida. Y por primera vez me pregunté, ¿y si es mejor así? ¿Y si mi vida real no es esta? Tal vez no existe Miguel. Tal vez Miguel fue solo un disfraz, un nombre prestado. Y ahora Luis quiere volver, o tal vez nunca se fue. Solo estuvo dormido, esperando. Como la marca, como yo. Esta noche voy a dormir sin cerrar la puerta. No sé por qué, solo siento que debo hacerlo. Siento que algo va a pasar, o alguien va a llegar, y una parte de mí quiere que pase ya. Mis sueños son cada vez más nítidos, más familiares, como si dejaran de ser sueños. Ya despierto con frases completas en la cabeza. Hoy fue, última fase, retorno. Lo escribí en el cuaderno sin pensarlo. No me reconozco en las fotos viejas. En realidad, me reconozco más en las imágenes que veo mientras duermo. Sé que suena loco, pero ¿y si la locura es la verdad que olvidamos? Si estás leyendo esto, no sé cuánto tiempo más seguiré siendo yo, o quizá ya no lo soy. Tal vez Miguel fue solo un intervalo, una pausa, y ahora Luis está regresando, tomando su lugar. No sé si es un llamado, un experimento, o algo que está mucho más allá de lo que puedo entender, pero siento que está cerca, muy cerca. Quizá esta sea mi última noche como Miguel, o mi primera noche como quien realmente soy. Si mañana no recuerdo escribir, o si me miro al espejo y no me reconozco, solo sabe esto: fui yo, o volví. No tuve valor para preguntarle qué quiso decir con eso. Vinieron otra vez. ¿Quiénes son ellos? Tenía miedo de la respuesta. Ella solo sostuvo mi mano y se quedó callada. Esa noche me quedé despierto hasta el amanecer. Por un momento creí ver una luz azul moverse detrás de la cortina. Cuando fui a mirar, no había nada. Pero el zumbido aumentó. Parecía estar dentro de mi cabeza. Me tapé los oídos, pero no sirvió. Era como si vibrara dentro de mí. Empecé a llorar solo, sin entender qué me pasaba. Lo más extraño es que, aunque tengo miedo, a veces siento una calma extraña. Como si una parte de mí aceptara todo esto. Como si ya lo supiera. Cuando la voz me llama Luis, algo dentro de mí quiere responder. Reconoce ese nombre. Y eso me asusta más que nada. Porque si no soy Miguel, ¿quién soy? ¿O qué soy? Mis recuerdos se están borrando. Soñé con una mujer que decía ser mi madre, pero no era la que conozco. Tenía otra voz, otro rostro, pero confié en ella. Subí al ático a buscar álbumes antiguos. Quería fotos de mi infancia. Busqué alguna en la que tuviera la marca. No encontré ninguna, pero noté que faltaban fotos por 2 meses, 2 meses después de la desaparición. Pregunté a mis padres y mi papá se quedó callado. Mi mamá dijo que estaban demasiado afectados para sacar fotos entonces. ¿Será? ¿O estaban ocultando algo? Empecé a desconfiar de todo, de todos. ¿Y si ni siquiera son mis padres?
Eso me rompió por dentro. Empecé a escribir todo en un cuaderno, un diario. Pensé que me ayudaría a mantener la mente en orden, pero otro día, al releerlo, la mitad estaba en otro idioma. Y fui yo quien lo escribió. Reconocí mi letra, pero no recordaba haber escrito eso. Saqué fotos, busqué las palabras. Nada, como un código. Tenía miedo de mostrarlo a alguien. Rompí las páginas y las quemé en el patio. El olor del humo me dio náuseas y juré que por un segundo escuché esa voz otra vez, más clara que nunca. Luis, ya casi es hora. Después de eso tuve un colapso. Perdí el conocimiento por horas. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo de mi cuarto. Mi mamá lloraba afuera, rezando. Dijo que me oyó hablar en voz alta en un idioma que no entendía y que la puerta estaba cerrada desde adentro, pero no recuerdo nada. No sé qué me está pasando, pero sé que no es solo psicológico. Es otro tipo de cosa, algo que no sé cómo nombrar. Decidí grabar todo con cámara. Dejé el celular grabando toda la noche apuntando hacia mí. Al día siguiente, vi el video. Dormía la mayor parte del tiempo, pero alrededor de las 3:17, mi cuerpo se sentó en la cama, recto y sin expresión. Miró directo a la cámara, ojos abiertos, sin pestañear. Y dije algo sin mover los labios: Luis está despertando. Luego me acosté como si nada pasara. Borré el video, no pude verlo hasta el final. Empecé a evitar espejos. Algo en mi rostro está cambiando, o eso creo. A veces me miro y parezco otro. La forma de mis ojos, la línea de mi mandíbula, sutil pero diferente. Mis padres no notan nada, pero no viven en mi cabeza. Y dentro de ella hay algo o alguien. Pensé en buscar ayuda espiritual, pero ¿qué diría? Creo que no soy yo mismo. ¿Quién me creería? Me pregunté si hay más personas viviendo esto en silencio, más Luises en otros cuerpos. Me obsesioné con el nombre. Busqué Luis plus desaparición plus marca. Encontré un artículo viejo de 1998. Un niño llamado Luis desapareció por hora y media y fue encontrado durmiendo en la cuna con una marca idéntica a la mía. El caso nunca se resolvió. Intenté contactar al diario, pero nadie respondió. El rostro del bebé en la foto era muy parecido al mío. El artículo decía que murió años después en un accidente, pero ¿y si no? ¿Y si yo soy él? ¿Y si Miguel nunca existió? La línea entre mis recuerdos y mis sueños se está borrando. Ayer confundí la voz de mi mamá con la de la mujer de mis sueños. La llamé Otra. Se asustó y dijo que solía decir ese nombre cuando era bebé. Empecé a repetirlo sin darme cuenta. Otra, otra, otra. Como si fuera una llave, un comando. Tengo miedo de lo que pase si sigo diciendo eso, pero no puedo parar. Intenté distraerme, volví a estudiar, salí, vi gente, pero todo se siente falso. Como si el mundo fuera un escenario y yo no perteneciera. A veces miro al cielo esperando algo, no sé qué, solo espero. La luz azul volvió en los sueños, pero con una sensación buena, como un reencuentro. Eso me asusta, porque empiezo a querer ir, a querer volver. ¿Pero volver a dónde? Empiezo a entender que el yo de ahora no es el original. Quizá nunca lo fue. Ayer, por la mañana, desperté con un dolor de cabeza insoportable y un zumbido persistente en los oídos. Intenté tomar un vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que lo derramé todo. Me senté en el borde de la cama, tratando de recordar quién era, qué día era. Pero todo estaba borroso, como si alguien hubiera borrado partes de mi memoria. En ese momento, la marca detrás de mi oreja empezó a arder, y sentí un calor extraño que se extendía por todo mi cuello. Fue tan intenso que casi grito, pero no podía emitir ningún sonido. Mi mamá entró en mi cuarto preocupada y me ayudó a recostarme. Me preguntó si había soñado con algo, pero no pude hablar. Solo sentí que algo dentro de mí estaba cambiando de forma irreversible.
Ella me sostuvo la mano y me dijo que todo estaría bien, pero sé que ella también está asustada. Esa misma noche sentí una presencia en la habitación. No pude verla, pero estaba ahí, observándome. La luz azul volvió a aparecer, flotando en el aire, y la voz me llamó una vez más. «Luis». Intenté gritar, moverme, pero no pude. La voz se hizo más fuerte, más clara. No sentí miedo, sino una extraña sensación de pertenencia, como si finalmente estuviera llegando a casa. Pero justo antes de que pudiera responder, todo se apagó. Desperté en el suelo, rodeado por la oscuridad, con la marca palpitando como un corazón vivo. Desde entonces, mi cuerpo ha cambiado. A veces siento que no soy yo quien controla mis movimientos, como si alguien más estuviera tomando el control. Mi reflejo en el espejo se distorsiona, a veces parece sonreír sin que yo quiera. Me he vuelto un extraño para mí mismo. No sé cuánto tiempo me queda antes de que Luis tome el control total. Y aunque me asusta, también siento que es inevitable. No sé si esto es un sueño, una maldición o una realidad que simplemente no puedo comprender. Solo sé que la marca está aquí para quedarse y que mi verdadera identidad está en juego. Si alguien encuentra esto, por favor, cuida de mi familia. No sé qué pasará conmigo, pero sé que esto es solo el comienzo de algo mucho más grande y aterrador. Hoy amanecí con la sensación de haber estado en otro lugar. No en sueños, no en mi imaginación. Un lugar real. Lo recuerdo apenas, como si viera todo desde detrás de un vidrio empañado. Estaba acostado sobre una mesa metálica, con luz azul directa sobre mí y sombras moviéndose alrededor. No vi rostros, solo siluetas. Escuché palabras que no entiendo, pero sé que eran sobre mí, sobre la transferencia. Me tocaron la frente, sentí electricidad y luego solo oscuridad, hasta que abrí los ojos en mi cuarto, como si nada hubiera pasado. Pero pasó. Lo sé, porque cuando fui al baño a lavarme la cara, vi algo que no estaba ahí antes. Justo en el centro de mi pecho, al nivel del esternón, apareció una nueva marca, igual que la de la oreja, solo que más gruesa, recta, precisa. No la toqué, no quise. Me senté en el suelo, temblando. Esto ya no es una sospecha, ni paranoia. Hay algo en mí, algo que están activando, paso a paso. Mis padres intentan fingir normalidad, pero sé que ellos también sienten que estoy distinto. Hoy, mi papá me miró largo rato, como si buscara algo en mis ojos. Y después bajó la mirada, como si supiera que ya no iba a encontrarlo. No dijo nada, solo me dio una palmada en el hombro y fue a su cuarto. Mi mamá ha rezado más que nunca, pero ya no reza por mi salud. La escuché anoche. Dios, por favor, déjalo quedarse, que no se lo lleven otra vez. Esa frase me desarmó, porque yo también siento que están por venir, que falta poco. Cada día me siento más lejos de quien era. Mis recuerdos se desordenan. A veces me cuesta recordar qué edad tengo, dónde estoy, o incluso cómo me llamo. Hay una niebla constante en mi cabeza, y dentro de esa niebla, alguien más piensa, respira, espera. Luis. Ese nombre ya no me suena tan ajeno. Me despierto repitiéndolo, como si fuera mío desde siempre. Ya no sé si quiero resistirme. Hace poco fui a despedirme del mar. No sé por qué, pero sentí que debía hacerlo. Estuve horas sentado frente a las olas, solo mirando, respirando, esperando. Nadie me molestó. El cielo estaba nublado, pero la luz era suave. Por primera vez en semanas, sentí una calma real, como si algo se hubiera alineado, como si me estuvieran preparando. Tal vez sea eso, una preparación, un retorno, no al lugar donde nací, sino al lugar de donde vine realmente. Esta noche, antes de dormir, escribo esto por última vez. No sé si mañana seguiré siendo yo.
No sé si seguiré aquí, pero si alguien encuentra estas palabras, si en algún momento esto llega a manos de otra persona que también tenga la marca, quiero que sepas que no estás solo, que esto es real, que hay otros y que algo, no sé qué, está regresando. Desde allá, desde donde no hay tiempo ni forma, están trayéndonos de vuelta. No sé por qué, ni para qué, pero sé que no es un accidente, nunca lo fue. Llegué a casa un martes, alrededor de las 7:30 de la noche. Estaba agotado. El día en el trabajo fue pesado y lo único que quería era darme una ducha y acostarme. Cuando abrí el buzón, vi un sobre marrón, sin remitente, sin ningún sello. Pensé que sería propaganda. Lo dejé en el sofá y fui directo a la ducha. Después, comí lo que había en la nevera y entonces me acordé del sobre. Lo abrí por curiosidad. Dentro había solo una foto. Era un callejón oscuro, mal iluminado, con mucho ruido en la imagen. Me pareció raro, pero no le di mucha importancia. Imaginé que alguien lo había enviado por error. Guardé la foto en un cajón y me fui a dormir. A la mañana siguiente, fui a trabajar como siempre. Vivo y trabajo en Tijuana. Y mi rutina básicamente es eso: casa, trabajo, casa. Nada fuera de lo común pasó durante la semana. Olvidé la foto. El domingo por la noche, cuando regresé de casa de mi hermana, encontré otro sobre en el buzón. Igual que el primero, marrón, sin nombre, sin nada escrito. Dentro, otra foto. Esta vez era una calle oscura. No había personas, ni coches, nada llamativo, pero la imagen me causó una incomodidad extraña. Algo en ella parecía fuera de lugar, pero no supe decir qué. Guardé esa también. Los días siguientes empecé a prestar más atención al buzón, por curiosidad. No esperaba más nada, pero el jueves apareció otro sobre. Cuando lo abrí, ya esperaba la foto, y era eso mismo. Otra imagen tomada de noche, mal encuadrada, oscura. Un callejón que parecía mojado. Tal vez había llovido. Estuve mirando un rato, esperando encontrar algún patrón. No encontré nada. Ninguna de esas calles me era familiar. Se la mostré a un compañero de trabajo al día siguiente. Él se rió y dijo que parecía cosa de un artista alternativo. Pero algo en mí ya no encontraba ninguna gracia. Se lo conté a mi hermana. Me preguntó si alguien me estaba amenazando o si debía dinero a alguien, pero no era eso. Nos reímos, pero la risa fue forzada. No parecía broma. El sábado encontré otro sobre. Ahora parecía que llegaban con más frecuencia. Entré directo a casa, cerré las ventanas, aseguré la puerta y me senté con la foto en la mano. Era un cruce vacío, borroso, con un poste en la esquina. La imagen parecía temblorosa. Había una sombra al fondo, apenas visible, un borrón. Pasé un rato mirando, tratando de entender por qué me molestaba tanto. Ahí se me ocurrió una idea. Puse todas las fotos una al lado de la otra sobre la mesa. Traté de encontrar un patrón, alguna semejanza, y empecé a notar que algunas parecían de la misma zona de la ciudad. No es que reconociera exactamente el lugar, pero el tipo de poste, el pavimento, había una repetición sutil. Empecé a pensar que tal vez esas fotos fueron tomadas cerca de donde vivo. Ahí la cosa se puso seria. ¿Quién estaba sacando esas fotos? ¿Por qué? ¿Y por qué enviarlas a mí? Me fui a dormir esa noche con un peso extraño en el pecho. El domingo me levanté temprano y decidí caminar por el barrio. Llevé las fotos conmigo y empecé a comparar con las calles cercanas. Caminé un par de horas. Encontré un lugar que se parecía mucho a una de las fotos, pero no era igual. Tal vez otro ángulo o solo mi cabeza jugando trucos, pero la sensación de que alguien andaba por ahí de noche, tomando esas imágenes, creció. Hablé con 2 vecinos cercanos, les mostré las fotos, pregunté si habían visto algo raro.
Ambos dijeron que no. Uno hasta bromeó diciendo que debía ser campaña de alguna serie. El lunes por la mañana, otro sobre. Esta vez sentí un escalofrío solo de tocarlo. La foto parecía tomada desde la entrada de un edificio, con la puerta de vidrio medio abierta. Tuve un presentimiento. Esa entrada se parecía a la de mi edificio. Corrí a comparar con la puerta de la planta baja, y era igual. Me quedé paralizado unos segundos. Alguien tomó esa foto aquí, frente a mi casa, de noche, sin que yo lo notara. Eso me revolvió el estómago. Subí corriendo, cerré todo, y me senté en el suelo. Por primera vez pensé en ir a la policía, pero ¿qué iba a decir? Seguí intentando vivir normalmente, pero mi mente ya no ayudaba. En el trabajo, casi no podía concentrarme. Llegaba a casa mirando a los lados, esperando otro sobre. Y llegó. Miércoles. Ni siquiera quise abrirlo enseguida. Lo dejé sobre la mesa y fui a ducharme. Cuando volví, comí algo. Prendí la tele, pero no lograba relajarme. Abrí el sobre. La foto era más oscura que las anteriores. Una parada de autobús vacía, con una figura al fondo, cerca de una pared grafiteada. La imagen estaba desenfocada, pero sentí que alguien estaba ahí. Empecé a sudar frío. Tomé una lupa que tengo en el armario y miré la imagen de cerca. La figura al fondo. Parecía un hombre, o al menos alguien de pie, inmóvil. Solo eso. Pero la silueta, como estaba quieta, todo daba una sensación horrible. Pensé, ¿y si esa persona es quien está tomando las fotos? ¿Y si está jugando conmigo? O peor, ¿y si me está observando? Me sentí ridículo pensando esas cosas, pero era lo que sentía. Me encontré mirando por la ventana varias veces esa noche. Dormí poco. Cualquier ruido me hacía levantar. El sábado llegó otro sobre. Este fue diferente, porque cuando miré la imagen, lo entendí. Era una calle cerca del mercado donde suelo comprar pan, pero lo que me erizó la piel fue otra cosa. En la esquina de la foto, muy pequeña, casi fuera del cuadro, estaba yo. Reconocí la chaqueta, la forma en que caminaba. Era yo. La imagen debía haber sido tomada desde muy lejos, con zoom, pero era yo sin duda. Me costó aceptarlo. Mi corazón se disparó. Me estaban fotografiando y no tenía idea de cuándo ni por quién. Esa noche apenas pude dormir. Di vueltas en la cama pensando qué hacer. ¿Debería contárselo a alguien? ¿Pero a quién? ¿A la policía? Quizás me creyeran un exagerado o que estaba inventando. Decidí que lo mejor era tratar de descubrir por mi cuenta quién estaba detrás de esas fotos. Al día siguiente, decidí prestar más atención a lo que pasaba a mi alrededor. En el camino al trabajo miraba a todos lados, tratando de notar si alguien me seguía o me observaba, pero no vi nada fuera de lo común. En el trabajo mi cabeza estaba en otro lado. Perdí un plazo importante, cosa que nunca había pasado. Mis compañeros me miraban raro, preguntándome si estaba bien. Respondí que sí, solo cansado. Pero la ansiedad dentro de mí crecía. Empecé a evitar salir de noche, pero los sobres seguían llegando, cada vez con fotos más cercanas, más claras y con más imágenes mías. Parecía que la persona sabía exactamente dónde estaba y qué hacía. Tomé precauciones, cerraba bien las ventanas, revisaba las puertas, encendía la alarma. Quería sentirme seguro, pero la sensación de ser observado aumentaba. A veces, al llegar del trabajo, sentía que alguien estaba parado al otro lado de la calle, mirando mi edificio. Pero cuando miraba fijamente, no había nadie. Pensé en comprar cámaras de seguridad, pero tenía miedo de descubrir algo que no quisiera ver. Una noche, recibí el sobre con la foto más perturbadora hasta entonces. Era una imagen temblorosa, mal enfocada, tomada aparentemente dentro de mi apartamento, mirando hacia la calle. Podía ver el balcón de mi ventana, parte de la sala y la calle vacía. Alguien había entrado a mi casa para tomar esa foto.
Mi corazón casi salió por la boca. ¿Cómo era eso posible? Cerré todo. Estuve alerta y por seguridad dormí con el celular cerca para poder llamar si hacía falta. Los días siguientes traté de no pensar en eso. Volví a caminar por el barrio, tratando de encontrar alguna razón para todo. Pregunté a un vecino si había visto algo raro, pero nadie recordaba nada. De hecho, noté que pocas personas salían por la noche en esa zona. El barrio estaba medio vacío después de las 9. Eso aumentaba mi miedo. ¿Quién era esa persona? ¿Qué quería? ¿Y por qué conmigo? Me preguntaba si tenía algún enemigo que desconocía, si alguien quería intimidarme, pero no recordaba tener problemas así. Vida común, trabajo normal. Nada que justificara esto. Pero no podía ignorar la sensación de que algo estaba mal. Mi sueño se volvió frágil, mis días más cansados. Incluso los amigos notaron mi cambio, pero no pude contarles todo. Era demasiado extraño para creer. Una noche, al llegar a casa, vi una sombra moviéndose detrás de un árbol cerca de mi edificio. Me detuve, casi congelado. La sombra quedó inmóvil por un segundo y luego desapareció. Mi corazón se aceleró y apuré el paso hasta entrar. Cerré la puerta rápido, aseguré todo y encendí todas las luces. La sensación de ser casado era real, palpable. Esa noche casi no dormí, escuchando cualquier ruido como si alguien rondara la casa. A la mañana siguiente llegó otro sobre. Esta vez el contenido me dejó sin palabras. Era una foto mía, tomada en la calle, pero no como imaginaba. Estaba dormido en el sofá, en mi propia casa. La foto parecía tomada desde la ventana del cuarto, enfocando mi rostro. ¿Cómo alguien pudo entrar, tomarme una foto y salir sin que lo notara? Esto se volvió una pesadilla real, una película mala que no podía apagar. Pensé en cambiar de apartamento, pero no sabía si eso ayudaría. La sensación de invasión estaba en mi cabeza. Traté de avisar al administrador del edificio, pero dijo que no vio nada y que debía calmarme. Nadie creía. Solo quería una explicación, una razón, pero solo sentía miedo. Miedo de estar vigilado todo el tiempo, miedo de no saber quién estaba detrás, miedo de lo que podía pasar si esa persona actuaba. Con el tiempo, las fotos siguieron llegando, pero con un detalle que antes no notaba. En casi todas, en las sombras, en la esquina, aparecía una figura, siempre la misma, con una capucha que ocultaba el rostro, pero con una postura firme, casi amenazante. Era como si esa persona siempre estuviera ahí, solo observando. La idea de estar siendo perseguido se volvió certeza. No sabía si era un juego macabro o algo peor, pero mi vida ya no era la misma desde que llegaron esas fotos. Con miedo, empecé a caminar siempre con el celular en la mano, listo para llamar a alguien si era necesario. Por la noche evitaba salir solo y cerraba la puerta antes de terminar. Lo extraño es que, a pesar de todas esas precauciones, sentía que algo se me escapaba. Como si esa persona estuviera siempre un paso adelante. En una de esas noches, mientras miraba por la ventana, pensé ver una sombra desaparecer detrás del muro del edificio de al lado. No pude estar seguro, pero la sensación de ser observado se hizo más fuerte. En el trabajo, empecé a pedir a un compañero que me recogiera. Ya no quería caminar solo por las calles vacías de Tijuana. Él se mostraba extraño y preguntaba si no estaba exagerando, pero no entendía lo que sentía. Un miedo real, asfixiante. Era como si mi espacio hubiera sido invadido, como si ya no hubiera seguridad para mí. Empecé a aislarme, evitando incluso salir a comer fuera del apartamento. La vida se volvió una rutina de miedo y desconfianza, y no sabía qué hacer. Una noche decidí que tenía que actuar. Si esa persona quería jugar conmigo, no podía dejarlo. Tomé una linterna potente, la metí en el bolsillo y salí a dar una vuelta cerca de casa. Quería ver si encontraba alguna pista, algún indicio de quién me perseguía. La calle estaba vacía, oscura, y el silencio era muy pesado.
Cada paso que daba parecía un ruido estridente en la calma de la noche. Estaba nervioso, pero tenía que intentarlo. Miré a todos lados, detrás de los árboles, cerca de las paredes, pero no vi nada. Cuando ya iba de regreso, pensando en rendirme, escuché un ruido, algo como hojas secas crujir bajo un pie. Me detuve. La luz de la linterna temblaba en mis manos. Miré hacia un lado y vi una sombra moverse rápido, desapareciendo entre las casas. Casi grito, pero controlé la respiración. Corrí a casa, cerré la puerta con más cuidado que nunca. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. No sabía si aquello era real o solo mi cabeza jugando trucos, pero no quería arriesgar. A la mañana siguiente, al abrir el buzón, había otro sobre. Dentro, otra foto. Esta vez era diferente. Yo estaba ahí de nuevo, pero más cerca, casi en primer plano. Estaba parado en la acera, con el rostro casi visible. El escalofrío fue instantáneo. Quienquiera que estuviera tomando esas fotos sabía exactamente dónde estaba y cuándo. La sensación de ser casado se volvió insoportable. Pasé días encerrado en el apartamento, sin valor para salir. La vida se estaba convirtiendo en una pesadilla. Intenté hablar con mi hermana, le conté todo, pedí ayuda. Me dijo que denunciara, que fuera a la policía, pero no quise. Tenía miedo de que esa persona descubriera que yo estaba tras ella. Era un miedo tonto, quizás, pero sentía que cualquier movimiento en falso podría empeorar las cosas. Empecé a vigilar el buzón todo el tiempo, pero los sobres empezaron a llegar de madrugada, antes de que amaneciera, como si alguien rondara mi casa. Con el tiempo, noté pequeños cambios en mi casa, cosas fuera de lugar. Un vaso en el fregadero que estaba seguro de haber lavado la noche anterior. La puerta del armario del cuarto un poco abierta, cuando siempre la dejaba cerrada. Al principio pensé que era mi mente jugando trucos, pero la sensación de invasión era real. Alguien estaba entrando en mi apartamento cuando no estaba mirando. Eso me volvió paranoico, como si la casa ya no fuera mía, sino un lugar vigilado. Ya no podía dormir bien. Cualquier ruido hacía que todo mi cuerpo se erizara. Pasaba horas despierto, mirando las sombras del cuarto, esperando no sé qué. A veces parecía escuchar pasos en el pasillo, pero cuando me levantaba no había nada. Un día encontré una marca extraña en la puerta de mi cuarto. Parecía un rasguño, pero era profundo y reciente. No tenía explicación. Empecé a pensar que la situación se estaba saliendo de control y que estaba completamente vulnerable. Fui al mercado y encontré a un guardia de seguridad que trabajaba cerca de casa. Le pregunté si había visto algo raro en las últimas semanas. Me miró extrañado, pero dijo que sí, que vio a alguien extraño caminando por el barrio, siempre con capucha, parado cerca de los edificios. Dijo que intentó acercarse, pero la persona desaparecía rápido. Eso me asustó aún más. Ahora tenía la confirmación de que no estaba solo en esta sensación. Alguien realmente estaba ahí, rondando mi día y mi noche. Llegué al punto de no poder salir solo de casa. Siempre pedía a un amigo o compañero que me acompañara, y aún así sentía que esa capucha siempre estaba ahí observando. Entonces decidí empezar a grabar la calle desde la ventana de mi apartamento con el celular durante la noche. Quería atrapar algo, una prueba, cualquier señal. Las horas pasaron. La ciudad se quedó silenciosa y en el video solo aparecía la oscuridad y el vacío. Pero al final, casi no creí lo que vi. Una sombra moviéndose rápidamente, desapareciendo en segundos. Miré el video en el celular, repitiendo la escena varias veces. Esa sombra era demasiado rápida para ser un animal o alguien solo pasando. Parecía intencional, como si evitara ser vista, pero aún así aparecía. Se lo mostré a un amigo cercano, que me recomendó buscar ayuda profesional, un detective o algo así. No quería involucrar a más personas, tenía miedo de lo que podría pasar.
pero en el fondo sabía que tenía que hacer algo para sentirme seguro otra vez. Empecé a registrar todo: los sobres, las fotos, las fechas, mis movimientos, cualquier cosa que pudiera ayudar a entender lo que estaba pasando. Me ponía nervioso, pero tenía que mantener el control. Lo que más me asustaba era que cada día parecía que esa persona estaba más cerca, más confiada. Era como si me estuviera desafiando, probando hasta dónde llegaría, y yo no sabía hasta dónde podría llegar antes de que todo se viniera abajo. Una noche me desperté con el celular vibrando. Era un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, solo había una foto. Era mi puerta de entrada, tomada desde muy cerca. Yo acababa de cerrar todo. Estaba seguro. La foto mostraba detalles que solo alguien dentro de mi casa podría ver. El miedo me invadió como nunca antes. No sabía qué hacer, a dónde ir. Todo parecía perdido y solo quería entender la razón de todo. Empecé a pensar que estaba volviéndome loco, que no era una persecución, sino un delirio de mi cabeza cansada. Pero las fotos seguían llegando y la sensación de invasión persistía. No podía negar que alguien me estaba observando, tomando fotos, entrando en mi casa. La paranoia se volvió parte de mi rutina y no veía una salida clara. Sentía que era el próximo en un juego macabro. Fui a un terapeuta, hablé de mi miedo, de la sensación constante de ser observado. Me dijo que el miedo era legítimo, pero que tenía que cuidarme para no dejarme dominar por él. Intenté seguir sus consejos, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura con capucha. A veces pensaba que estaba en la sombra de mi cuarto, esperando a que durmiera para acercarse. Era una lucha constante entre la razón y el miedo. Después de semanas así, noté que las fotos tenían un patrón extraño en la hora. Todas llegaban entre las 23 y las 2 horas de la mañana. Era como si esa persona tuviera una rutina fija y esperara algo. Traté de usar eso para prepararme, para vigilar la casa en ese horario. Pero cuando llegaba la hora solo podía quedarme paralizado, sin saber qué hacer. El miedo me congelaba. En uno de esos momentos escuché un ruido fuerte en la puerta principal. Mi cuerpo se sacudió. Agarré el celular y llamé a la policía. Tardaron. Dijeron que enviarían una patrulla, pero no llegó nada. Cuando salí a revisar, no había señales de entrada forzada ni nada raro. Pero el miedo seguía ahí, vivo, gritando dentro de mí. Sabía que esa persona estaba cerca y que no iba a rendirse fácilmente. Empecé a sentirme solo. Los amigos evitaban llamarme. La familia me decía que intentara relajarme. Pero ¿cómo relajarse cuando todo me hacía sentir casado? La inseguridad se volvió una presencia constante. Ya no podía ver mi casa como un lugar seguro. Era un escenario, una trampa donde yo era el blanco. Y eso es lo peor. Estar atrapado en un lugar que debería ser refugio y que ahora es la causa del miedo. Con el tiempo dejé de abrir los sobres. Solo los sacaba del buzón y los dejaba sobre la mesa, sin mirar. Pero sabía que las fotos seguían llegando. El misterio seguía sin respuestas. El miedo no desapareció, solo cambió de forma. Se volvió una sombra que me acompaña durante el día. Un peso constante en el pecho. Quería huir, cambiar de ciudad, desaparecer, pero no sabía a dónde ir. Estaba atrapado en esa persecución sin rostro, sin motivo, sin fin. Hasta hoy no sé quién estaba detrás de esas fotos ni qué quería conmigo. Sé que mi vida cambió para siempre la noche que encontré el primer sobre. Desde entonces, el miedo es parte de mí y la certeza de que alguien en algún lugar aún me observa. A veces pienso que quizás nunca terminó, que la persecución continúa, aunque ya no vea las fotos. Tal vez es una pesadilla que llevo conmigo para siempre, o una realidad que nunca se explicará. Y eso es lo que más me asusta.
Vivo solo en una casa sencilla en Tijuana, un barrio tranquilo, nada especial. Por la noche, me gusta caminar por la casa para despejar la mente, especialmente cuando no puedo dormir. A veces, camino de una habitación a otra, sin mucho sentido, solo para calmar la cabeza. Fue en una de esas noches que sentí algo extraño. Un toque rápido, frío, en mi hombro. Me giré rápido, pero no había nadie. Pensé que era cosa de mi cabeza. Al principio, pensé que era solo cansancio o nerviosismo. Después de todo, la ansiedad me acompaña hace tiempo, y sé que a veces la mente juega trucos. Pero eso volvió. No todas las noches, pero varias veces, siempre cuando estaba un poco solo y cansado. El toque era breve, y nunca duraba lo suficiente para poder mirar bien y ver a alguien. Juraba que sentía el frío del contacto, pero en el aire no había nada diferente. La primera vez me asusté un poco, ¿sabes? Esa sensación de que alguien está a tu lado, tocándote, pero no hay nadie. Miré rápido, la luz encendida, la casa vacía. Intenté ignorarlo. Se lo conté a algunos amigos, pero se rieron y dijeron que debía estar imaginando cosas. Eso solo me hizo sentir más aislado. Quería creer que era solo imaginación, pero eso me afectaba. Con el tiempo, la sensación se volvió más frecuente y el toque parecía casi real, como si alguien estuviera ahí, casi abrazándome, pero frío. A veces, me giraba esperando ver a alguien, pero solo había silencio y la luz amarilla del pasillo. Ahí fue cuando empecé a ponerme un poco paranoico dentro de la casa, el lugar donde debería sentirme seguro. Una noche, estaba triste, recordando cosas malas, y cuando me levanté de la cama a beber agua, sentí el toque en el hombro. Mi cuerpo se paralizó al instante. No podía ni respirar bien. El corazón me latía fuerte, y me quedé mirando el vacío. Eso no era una sensación normal. Era como si alguien estuviera ahí, demasiado cerca, pero invisible. Me quedé paralizado hasta que pasó. No sé explicarlo bien, pero el toque no duele. No es como si fuera una mano apretando o algo así. Es más un escalofrío frío, un contacto rápido que desaparece antes de que puedas reaccionar. Después de eso, me quedo inquieto, mirando hacia atrás todo el tiempo, caminando rápido, intentando convencerme de que no hay nadie. Pero sé que hay algo. Intenté cambiar la rutina, ¿sabes? Evitar caminar solo por la casa en la noche, quedarme más tiempo en la sala, dejar las luces prendidas, incluso poner música. Pero a veces, aunque haga todo eso, lo siento. Creo que lo peor es cuando estoy triste o ansioso. Parece que esa cosa aprovecha esos momentos. Es como si supiera que estoy vulnerable y decidiera aparecer. Pensé si esto tenía que ver con la casa, alguna historia antigua. ¿Sabes? La casa es vieja, tiene unos 20 años y no tiene nada especial, pero a veces juro que siento un peso en el aire, un silencio diferente. No es solo el toque en el hombro, es una presencia que no puedo definir, algo que me observa y espera. No sé si me estoy volviendo loco. Una vez le conté esto a mi hermana, que vive lejos y se preocupó. Me dijo que intentara hablar con un sacerdote o un amigo que entienda de estas cosas. Pero no creo en esas cosas de espiritismo, ¿sabes? Solo quiero entender qué está pasando, si es algún problema mío o si realmente hay algo raro ahí. Es difícil admitirlo. Ahora evito caminar solo en la casa de noche. Si necesito ir al baño, enciendo todas las luces y voy rápido. A veces, incluso llevo el celular en la mano, como si eso pudiera protegerme. Me pregunto si realmente estoy solo o si hay algo que no puedo ver. Es raro y incómodo. No siempre lo siento, pero cuando lo siento, es como si alguien estuviera ahí, demasiado cerca, esperando. La mayoría de los días todo es normal. Trabajo, hago mis cosas, hablo con amigos, voy al mercado y la casa queda tranquila, sin nada raro.
Solo cuando oscurece esa sensación vuelve. Parece que el silencio cambia, se vuelve más denso, como si el aire pesara más. No es un ruido, ni un olor, es solo una sensación mala que no puedo explicar bien. Una noche me desperté en medio de la madrugada con la sensación de que alguien me estaba observando. Me quedé quieto, sin poder moverme por unos segundos, el corazón acelerado. Cuando miré al lado de la cama, no había nadie, pero esa sensación quedó. Después tuve dificultad para volver a dormir. No sé si fue el toque en el hombro que me despertó o solo el miedo. Lo que más me confunde es que no hay lógica. Si fuera un problema psicológico, quizás sería constante, pero no lo es. Hay días que ni siento nada y estoy tranquilo, pero cuando estoy triste, la sensación vuelve con fuerza. Es como si ese algo se alimentara de mi miedo y soledad y se manifestara de nuevo. Intenté ignorarlo. De verdad pensé que si fingiera que no sentía nada, que no le prestara atención, eso pasaría. Pero no es así. Cuando estoy distraído desaparece, pero basta que me sienta un poco triste o nervioso y aparece otra vez, como un mal recuerdo que insiste en volver. Me pregunto si tiene que ver con mi soledad. Vivo lejos de la familia. No tengo muchos amigos cerca. Y quizá esta casa vacía crea estos momentos extraños. Nunca tuve este tipo de cosas antes. En otros lugares donde viví, nunca sentí algo parecido. También noté que el toque no ocurre en cualquier lugar de la casa. Parece concentrarse en el pasillo que conecta la sala con los cuartos. He pasado varias veces por ahí en la noche y siento un escalofrío, una presión diferente en el ambiente, difícil de describir. Solo es ahí, y por eso evito pasar por ese pasillo cuando oscurece. A veces, cuando entro al pasillo, siento ganas de mirar rápido hacia atrás, aunque sé que no habrá nada. Es un hábito automático, como si mi cuerpo intentara protegerse de algo que mi mente no entiende bien. Trato de reírme de eso, pero por dentro me preocupa. Una noche, al pasar por el pasillo, sentí el toque otra vez. Pero esta vez fui rápido y miré a mi alrededor con más atención. No vi nada, ninguna sombra, ningún movimiento, solo el silencio de la casa. El frío pasó rápido, pero mi corazón no volvió a la normalidad por un rato. Me pregunté si estaba volviéndome paranoico. Empecé a anotar los días y horas en que siento el toque. Noté que casi siempre sucede entre las 10 y las 12 de la noche, especialmente cuando hace frío. Es raro, pero tal vez tenga alguna explicación relacionada con el ambiente. No sé. No logro encontrar nada en internet que explique bien esto. He buscado en la casa, revisado todo, intentando encontrar una explicación racional, como un cable suelto, algún ruido, viento que entre por una rendija. Nada. Todo parece normal. Pero el toque sigue apareciendo, siempre en el mismo lugar, siempre a la misma hora, como si tuviera su propia rutina. Eso aumenta mi inquietud. Algunas noches me quedo parado en la puerta del pasillo, dudando antes de entrar. Es extraño, porque no es miedo en el sentido clásico. Es una mezcla de miedo y una curiosidad rara. Quiero entender qué está pasando, pero al mismo tiempo tengo ganas de huir lo más rápido posible. Esa sensación me deja confundido. La verdad es que no sé si esto es algo real o solo una mezcla de cansancio, ansiedad y soledad. Por más que intento ser racional, la sensación es tan vívida que es difícil negarla. La siento. No puedo inventar un toque helado en el hombro de la nada. He pensado en invitar a alguien a pasar una noche aquí, solo para tener compañía, pero no es tan fácil. Mis amigos tienen sus vidas, y no quiero parecer loco contando toda esta historia. Además, no tengo valor para hablar de esto con alguien cercano. La duda y el miedo son solo míos. A veces hablo solo, intentando entender si esto es una señal de que algo en mí no anda bien. ¿Será que mi cuerpo reacciona a algo que ni siquiera noto?
¿O realmente hay algo en la casa, una presencia que no puedo ver? En las noches en que estoy más tranquilo, el toque desaparece por completo. Eso me deja con la duda de si todo está solo en mi mente, que cuando está en crisis, crea estas sensaciones para llamar la atención. Pero si fuera así, ¿por qué solo sucede en el pasillo y no en otras partes de la casa? Lo que más me asusta es la incertidumbre. No saber qué está pasando, no entender si es algo natural, psicológico o sobrenatural. Esa falta de respuesta hace que siempre esté alerta, intentando prepararme para algo que no sé qué es. Ya he buscado en internet experiencias parecidas, pero la mayoría de las historias que encuentro son exageradas o parecen inventadas. La mía no es así. Es algo simple, una sensación, un toque que nunca dura, pero que me deja inquieto después. La casa sigue igual, nada ha cambiado físicamente, pero la sensación que tengo dentro ha cambiado por completo. Lo que antes era un lugar tranquilo, se ha vuelto un sitio donde no me siento del todo seguro, y eso es raro para mí, que siempre disfruté de estar solo. A veces, de madrugada, cuando todo está en silencio, me quedo mirando el pasillo, esperando que algo aparezca o que no pase nada. Nunca sé qué deseo más, que la sensación desaparezca o que finalmente entienda qué es eso que me toca el hombro. En el fondo, solo quisiera saber si realmente estoy solo aquí o si esa presencia vino conmigo para quedarse. Y, hasta hoy, esa pregunta sigue sin respuesta, dejando la casa siempre un poco más fría. Siempre me ha gustado tomar fotos cuando tengo días libres. Es una diversión sencilla que tengo para mí misma. Vivo en Tijuana, en un edificio relativamente alto, así que la vista desde la ventana de mi cuarto suele quedar bien en las fotos. Generalmente, me tomo selfies cerca de la ventana porque la luz natural en esa hora del día es buena y el fondo con la ciudad se ve bonito. ¿Sabes? No soy fotógrafa ni nada por el estilo, solo me gusta jugar con la cámara del celular. Así fue como empezó todo, sin imaginar lo que vendría después. En ese día en particular, estaba un poco aburrida y decidí tomar algunas fotos para publicar en Instagram. La ventana de mi cuarto estaba cerrada porque hacía un poco de frío y yo estaba del lado de adentro, pegada al vidrio. Saqué varias selfies, algunas con la ciudad de fondo, otras solo de mí misma. No pensé mucho, fue algo automático. Luego, regresé a mi cuarto, me senté en la cama y comencé a revisar las fotos. Todo parecía normal, hasta que vi algo que me dejó desconcertada. En la foto que tomé más por curiosidad, esa que estaba más cerca del vidrio, aparecía una mano presionada del lado de afuera, medio extendida, como si alguien estuviera sujetando la ventana o intentando entrar. El problema es que sé que no había nadie afuera. Miré por la ventana y la calle estaba vacía, silenciosa, sin nadie. También revisé los edificios de al lado y no había señales de movimiento o personas. La mano estaba ahí, nítida, a pesar de la luz, y parecía presionar el vidrio justo donde yo estaba pegada. En ese momento pensé que podía ser algún reflejo extraño o un problema de la cámara, pero no tenía mucho sentido. La ventana estaba cerrada y el vidrio era muy transparente, así que no había nada que pudiera causar ese efecto. Incluso tomé otras fotos después, intentando entender si era algo momentáneo, pero la mano seguía apareciendo. A veces solo se veían los dedos, otras la mano completa. Siempre estaba del lado de afuera, justo afuera del vidrio, como si alguien estuviera parado allí, observando. Vivo sola, así que eso solo aumentó mi incomodidad. No tenía sentido que alguien estuviera ahí y yo no me diera cuenta. La calle estaba silenciosa y siempre cierro bien las puertas y ventanas. Para asegurarme, mostré las fotos a algunos familiares. Su primera reacción fue dudar, como si yo hubiera editado la foto o creado algo digitalmente. Juro que no toqué nada.
Solo tomé la foto normal con el celular y se las mostré. Aún así, se mostraron escépticos y sugirieron que podría ser algo de la cámara o un truco de luz. Después de eso, empecé a prestar más atención a las fotos que tomaba cerca de la ventana. En todas las que tenían el vidrio del lado externo, la mano aparecía. Era como si me siguiera. Confieso que al principio pensé que era una broma o que estaba volviéndome paranoica. Incluso llegué a mirar la calle varias veces para ver si no estaba imaginando cosas, pero la mano nunca aparecía en la vida real, solo en las fotos. Eso me dejó realmente incómoda. Una vez intenté grabar un video cerca de la ventana para ver si aparecía lo mismo, alguna sombra o algo raro. En el video no apareció nada. Eso solo aumentó mi confusión. ¿Por qué solo en las fotos? ¿Por qué solo en la cámara del celular? Decidí guardar las fotos y mostrárselas a un amigo que entiende de fotografía para intentar una explicación más técnica. Él dijo que a veces pueden ocurrir reflejos, pero le pareció raro porque la ventana estaba cerrada y el ángulo no parecía favorable para eso. Con el paso de los días empecé a sentirme insegura en casa. Cada vez que estaba cerca de la ventana sentía un escalofrío, como si me estuvieran observando. Aunque no viera nada, la sensación era fuerte. Traté de cerrar las cortinas para no mirar el vidrio, pero la sensación no desaparecía. Empecé a evitar tomar fotos cerca de la ventana, pero la curiosidad siempre volvía. La mano parecía una invitación extraña, como si me provocara. Una noche estaba sola en el apartamento y desperté en medio de la madrugada con una sensación rara, como si alguien estuviera cerca. Me levanté para beber agua y fui a la ventana de la sala, que también tiene un vidrio grande. Miré afuera y no vi nada, pero de repente me pareció ver una sombra moverse rápido afuera, en la calle. Me quedé quieta tratando de entender si era mi imaginación. De repente sentí un toque frío en el brazo, como si alguien me hubiera rozado. Me di vuelta rápido, pero no había nada. Después de ese episodio, empecé a tener más miedo de mirar por la ventana. La mano en las fotos se volvió una presencia que no podía explicar ni entender bien. No sé si era una persona, un reflejo, un fantasma o algo extraño que no puedo explicar. Pero sé que estaba ahí, en esas fotos, observándome desde afuera, de una forma que me ponía cada vez más inquieta. Hasta hoy, cuando miro las fotos viejas, siento esa misma sensación de que algo raro me está mirando. Al día siguiente, me levanté intentando pensar en algo racional para explicar lo que estaba pasando. ¿Podría ser algún vecino extraño? ¿Alguien que estuviera jugando conmigo? Pero no tiene sentido. Vivo en un edificio alto y nadie tiene acceso directo a mi ventana desde afuera. Además, las fotos muestran la mano como si estuviera realmente presionada contra el vidrio, y no había nadie en la calle ni en el edificio de al lado. La idea de que alguien intentara asustarme o vigilarme rondaba mi cabeza todo el día. Para tratar de tranquilizarme, comencé a contarle a algunos compañeros de trabajo lo que estaba pasando. Algunos se rieron, otros dijeron que estaba paranoica, pero nadie parecía realmente preocupado. Yo tampoco quería hacer un drama mayor. Pensé que tal vez era solo un error de la cámara o algo que estaba interpretando mal. Aún así, no podía evitar sentir incomodidad cada vez que veía esas fotos con la mano. Algunas noches, cuando estaba sola, intentaba mirar por la ventana, especialmente después de que oscureciera, pero la mano nunca aparecía en vivo. Solo aparecía en las fotos, y eso me daba un alivio y miedo al mismo tiempo. ¿Por qué solo aparecía en la cámara? ¿Por qué me seguía siempre en las fotos cerca del vidrio? Una vez, intentando entender mejor, puse el celular en modo disparo automático para sacar varias fotos seguidas y me puse del lado de afuera de la ventana, mirando hacia mi cuarto. Yo no aparecía en las imágenes, claro, pero la mano estaba ahí, pegada al vidrio, firme. Quería saber si era algo físico o solo un truco de luz, alguna cosa en el vidrio o un reflejo, pero no pude explicarlo.
parecía algo sólido, y eso me asustó. Fui a la tienda donde compré el celular para preguntar si era algún defecto de la cámara, alguna falla técnica que pudiera causar ese tipo de imagen, pero el vendedor me dijo que no. Dijo que si fuera un defecto, las imágenes aparecerían distorsionadas o borrosas, pero esas manos tenían una forma definida y solo aparecían del lado externo. Fue entonces que empecé a pensar que el problema no era el teléfono, sino algo extraño que pasaba afuera. Intenté limpiar la ventana varias veces, esperando que fuera alguna suciedad o mancha que causara ese efecto, pero nada cambió. La mano seguía ahí, igual en todas las fotos. Empecé a notar que a veces la mano parecía vieja, con la piel arrugada, y otras veces parecía joven. No tenía sentido y eso aumentaba mi preocupación. La sensación de estar siendo observada crecía cada día. Con el tiempo dejé de tomar fotos cerca de la ventana. Evitaba estar en mi cuarto durante la tarde, cuando la luz era buena para las selfies, porque el miedo a ver la mano me ponía ansiosa. Pasaba más tiempo en la sala o en la cocina y cerraba las cortinas del cuarto para no mirar el vidrio. Trataba de llevar una vida normal, pero la incomodidad estaba ahí, como un peso invisible en el ambiente. Una vez, mientras conversaba con un amigo que vive en el mismo edificio, le conté todo y se mostró curioso. Me preguntó si podía ver las fotos y luego me dijo que le parecía perturbador, pero que quizá era algo relacionado con la energía del edificio o algo así. No soy mucho de creer en esas cosas, pero empecé a pensar que tal vez había algo sobrenatural, porque no encontraba una explicación racional. Además, empecé a notar que en algunas fotos la mano parecía moverse, no en el sentido de cambiar de lugar, pero a veces parecía más abierta y otras más cerrada, como si intentara agarrar algo o pedir ayuda. Esa idea me ponía muy mal, porque parecía que había algo atrapado afuera que quería entrar o salir, pero no podía. Era una sensación fuerte de desesperación. Intenté poner una luz más fuerte del lado de afuera de la ventana para ver si la mano aparecía en la oscuridad, pero no sirvió de nada. Las fotos seguían mostrando esa presencia, incluso cuando no parecía haber nada. Y lo más extraño era que nadie más podía ver la mano al mirar hacia afuera, solo aparecía en las fotos. Yo misma empecé a dudar de mi sanidad a veces, pero la evidencia estaba ahí, en las imágenes. No sabía qué hacer ni a quién acudir. Con el paso de las semanas, empecé a notar que la presencia de la mano en las fotos no era un fenómeno aislado. A veces aparecía en momentos en que yo no estaba prestando atención, en fotos aleatorias que tomaba cerca de la ventana, o incluso en fotos que otras personas tomaban cuando estaban en mi departamento. Era como si la mano siempre estuviera ahí, esperando ser registrada por la cámara, pero invisible a los ojos humanos. Incluso traté de hablar con el portero del edificio, pero no sabía nada raro que estuviera pasando por ahí. Pregunté a algunos vecinos, pero nadie mencionó algo parecido. Eso me hizo desconfiar más todavía, porque parecía que la cosa solo me aparecía a mí, o mejor dicho, solo quería ser vista por mí. Eso me hacía sentir especial, pero de una forma desagradable, como si hubiera atraído algo que no debía. Un día, decidí llevar un pedazo del vidrio a un laboratorio para que lo analizaran, a ver si encontraban algún tipo de residuo extraño, algo fuera de lo común. No encontraron ninguna sustancia sospechosa, solo suciedad típica de ventana, polvo. Ningún rastro de algo orgánico ni químico que pudiera causar una imagen tan nítida de una mano. Fue frustrante, porque parecía que la respuesta no estaba en el mundo físico. En un momento de desesperación, pensé en mudarme de departamento o incluso de ciudad. La sensación de estar siendo vigilada me consumía y no podía relajarme en casa. Pero por otro lado, la idea de huir solo aumentaba mi miedo. ¿Y si la mano era algo que me seguía donde fuera?
Solo el pensamiento me dejaba paralizada. Por eso, terminé quedándome, intentando seguir con la rutina e ignorar lo que estaba pasando. Para tratar de darle algo de normalidad a mi vida, empecé a enfocarme en otras cosas, el trabajo, los amigos, las series que me gustan. Pero cada vez que agarraba el celular para tomar una foto cerca de la ventana, el miedo volvía. Fue entonces que empecé a evitar mi cuarto y a hacer todo en la sala, donde no sentía esa sensación extraña. Era como si ese vidrio se hubiera convertido en una especie de portal hacia algo que no quería conocer. Una vez, un familiar me pidió que le mostrara las fotos de nuevo y notó algo extraño en la mano que yo nunca había visto. Dijo que parecía una mano medio humana, medio deformada, con uñas largas, como si fuera una criatura antigua o tal vez herida. Eso me dio escalofríos, porque la mano nunca parecía exactamente la misma, y esa idea solo aumentaba el misterio. ¿Será que estaba intentando comunicarse? ¿O simplemente asustarme? Empecé a tener pesadillas con esa mano. Soñaba que trataba de atravesar el vidrio, que estaba atrapada del lado de afuera y necesitaba ayuda para entrar. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Nunca había tenido sueños tan vívidos, y empecé a sentir que eso estaba afectando mi mente, mi sueño, mi salud. Por eso intenté no pensar más en el tema, pero era difícil. En los días más difíciles sentía ganas de tirar el celular, borrar todas las fotos, pero algo dentro de mí me lo impedía. Era como si necesitara conservar esa prueba para entender lo que estaba pasando, para no olvidarlo. Aunque tuviera miedo, quería saber si eso tenía algún significado, si podía hacer algo para ayudar o al menos para protegerme. Era un dilema constante entre huir o enfrentar el misterio. En una de las últimas fotos que tomé, la mano apareció más nítida que nunca, parecía casi tridimensional, como si estuviera intentando atravesar el vidrio con fuerza. Fue entonces que decidí mostrar las imágenes a un investigador de fenómenos paranormales, solo para escuchar otra opinión. Me dijo que eso podría ser una manifestación de energía atrapada, o un espíritu intentando comunicarse. No sé si lo creo, pero al menos me sentí escuchada. Después de esa conversación, comencé a investigar más sobre el tema. Leí historias de otras personas que también habían tenido experiencias con manos que aparecían en fotos, y me di cuenta de que no era algo tan raro como pensaba. Eso no disminuyó mi miedo, pero me hizo sentir que no estaba sola. Que tal vez, entre estas cosas inexplicables, había una lógica, un motivo que yo aún no podía entender. Con el tiempo, intenté interactuar con esa presencia. Sé que puede sonar extraño, pero hablaba en voz baja cerca de la ventana, preguntando si esa mano quería algo, si necesitaba ayuda. Claro que no esperaba una respuesta, pero a veces sentía el aire más frío, como si alguien estuviera ahí, escuchando. Eso me daba una mezcla de miedo y esperanza, un deseo de entender lo que estaba ocurriendo, aunque no supiera si era seguro. Un día de lluvia, tomé unas fotos de la ventana para registrar las gotas resbalando por el vidrio. Cuando revisé las imágenes, la mano apareció claramente, pero esta vez parecía algo borrosa, como si estuviera detrás de una neblina. Fue la única vez que tuvo ese efecto, y pensé si la lluvia tenía algo que ver con eso, si alteraba la presencia. Empecé a fijarme en detalles mínimos, tratando de descubrir algún patrón. Lo que más me intrigaba era que, aunque siempre aparecía en las fotos, nunca lograba verla o sentirla directamente. Era una presencia que solo existía cuando la cámara la capturaba, como si fuera un secreto guardado por el lente. Esa idea me generaba una sensación rara, de estar viendo algo prohibido, y tal vez por eso la mano nunca se mostraba en la vida real. A veces me quedaba horas frente a la ventana, mirando hacia afuera, tratando de entender si era un juego de la mente o una manifestación real.
Sentía el paso del tiempo, las nubes cambiando, los autos pasando por la calle. Todo parecía normal, pero en medio de esa normalidad, la mano aparecía, congelada en una imagen que no podía borrar de mi memoria. Era una contradicción que me inquietaba cada vez más. Cuando mostré las fotos a otras personas fuera de mi familia, recibí algunas respuestas que no esperaba. Una amiga dijo que tal vez esa mano era una parte de mí, un sentimiento que no estaba reconociendo, como una metáfora visual. Otra sugirió que era solo una coincidencia, un efecto aleatorio del vidrio y la luz. Esas opiniones me hicieron pensar, pero ninguna parecía suficiente para explicarlo todo. En un acto de valentía, puse un espejo afuera de la ventana para intentar capturar la imagen de la mano desde otro ángulo. Tomé varias fotos, pero la mano no apareció en el reflejo, solo en la dirección del vidrio de mi cuarto. Eso solo aumentó el misterio. Para mi sorpresa, se puso serio y me dijo que hacía muchos años alguien había desaparecido en esa calle, un joven que vivía en un edificio vecino. Nunca lo encontraron, y hay quienes dicen que a veces se ve una mano en la ventana del edificio donde ocurrió la desaparición. Eso me heló la sangre. ¿Y si mi mano tenía alguna conexión con esa historia?